Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Ciertamente el Señor nos ha visitado en esta mañana con su presencia y Él está aquí, aún no ha acabado con lo que Él, ¿verdad?, tiene para nosotros, el manjar que tiene preparado para nosotros en esta mañana. Así que quiero que usted en esta mañana preste su corazón a escuchar la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con usted. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en esta mañana vamos a salir empoderados de la palabra del Señor, empoderados del poder del Señor. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos quieren salir empoderados de la presencia del Señor? A veces llegamos a la casa de Dios el domingo de una semana, de haber tenido una semana fuerte, cansada del trabajo, ¿verdad? Con momentos alegres, quizás con momentos tristes. Pero el Señor te trajo hoy para empoderarte, llenarte de fuerzas, aleluya, para que esta semana sea una de las mejores de tu vida, amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Te damos gracias por la visitación tan especial, Señor, por la atmósfera y de gloria, Señor Jesús, que hay en este lugar, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra que será compartida, Señor, calará hondo en cada corazón, Señor, y provocará cambios, Señor, y nos va a llenar de autoridad y de poder, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Pueden sentarse. El mensaje que les voy a hablar en esta mañana es acerca de una historia en la que yo hice mención la última vez que yo prediqué, y luego pero no entré en mucho detalle de esta historia. Y después que yo, ¿verdad?, compartí esta historia, valga la redundancia, en mi casa seguí meditando acerca de este acontecimiento que la palabra nos habla, y el Señor ministró a mi corazón, y yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor ministró a mi corazón mientras yo entraba en más detalles en esta historia que les voy a compartir en esta mañana, y le puse como título: no sueltes la soga. No sueltes la soga. Dice Primera de Samuel 30 del 1 al 5. Si usted tiene, ¿verdad?, su Biblia, lo puede buscar. También lo vamos a tener en las pantallas. Primera de Samuel, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, y dice Primera de Samuel 30 del 1 al 5. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, y que luego de atacar e incendiar a Siclag habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Si leemos los capítulos anteriores a este, podemos darnos cuenta que David se encuentra establecido y viviendo en territorio filisteo, porque andaba buscando refugio, huyendo de Saúl, porque Saúl andaba buscando a David para matarlo. Y el comienzo de este capítulo dice que David y sus hombres llegaron a Siclag. La pregunta es: ¿de dónde venía David y sus hombres? Para que usted entienda un poco, ¿verdad?, la historia que antes de lo acontecido en este capítulo. Resulta que los filisteos, recuerde que David, siendo hebreo, está viviendo en territorio filisteo. Entonces los filisteos iban a salir a la guerra en contra de Israel, iban a atacar a Israel. David se había ganado la confianza del rey Aquís, de tal forma que el rey Aquís le pide a David y a sus hombres que vayan a la guerra con él, a atacar a Israel. Entienda que si David hace esto, David va a pelear contra su propia gente, contra su propio pueblo, al que él luego va a convertirse en el rey.
Pero cuando los generales de este ejército comienzan a pasar lista de las personas que iban con ellos, se dan cuenta que David y sus hombres estaban allí. Y van y le reclaman al rey Aquís y le dicen: ¿qué hacen estos hebreos aquí con nosotros? ¿No te acuerdas o no te das cuenta que David servía a Saúl y tú lo vas a traer con nosotros? No, haz lo que se regrese. No vaya a ser que en medio de la batalla nos traicione y se vuelva en contra de nosotros. A lo que el rey Aquís manda a David y a sus hombres a regresarse a la ciudad de Siclag. Y cuando ellos llegan a la ciudad de Siclag, se encuentran con todo esto. Pero yo me pregunto, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué los amalecitas lograron entrar a la ciudad y llevarse todo? Las mujeres, los hombres, los ancianos, los niños. Bueno, obviamente porque la ciudad estaba descuidada. Todos los hombres habían salido a la guerra y habían dejado la ciudad sin protección. Y cuando yo leía esto, yo me acordaba de una experiencia que yo tuve cuando yo era niña. No recuerdo la edad que tenía, recuerdo que era una niña y mi papá se encontraba en las afueras de la casa arreglando su auto y eran ya pasadas las 12 de la noche. Entonces mi mamá estaba en la sala porque no podía dormir, pensando, ¿verdad?, que mi papá estaba afuera, estaba arreglando un carro, ya era tarde en la noche, ya era, ¿verdad?, las 12 no eran las 12 del mediodía, eran las 12 de la madrugada. Y mientras, ¿verdad?, nosotras dormíamos y mi mamá estaba en la sala esperando por él, llegaron unos ladrones a mi casa y metieron a mi papá adentro, lo arrodillaron en la sala, lo encañonaron. Nos hicieron a todas nosotras meternos dentro de un cuarto. El susto más grande que teníamos era que en esa semana estaba rondando una noticia de un ladrón que había entrado a una casa y había metido toda la familia en un cuarto y los había matado todos. Y nosotros estábamos reviviendo ese momento porque eso fue lo mismo que nos pasó a nosotros. Nos metieron a todos a un cuarto, a mi papá lo dejaron en la sala mientras ellos rebuscaban toda la casa y buscando qué llevarse. No fue mucho lo que pudieron llevarse porque nosotros éramos una familia que en ocasiones, ¿verdad?, pasábamos necesidad y en realidad en ese momento no había mucho que llevarse en la casa. Quizás se llevaron un televisor, una videocasetera, que para ese tiempo, ¿verdad?, eran las videocaseteras que tú metías el cassette para ver la película. Y recuerdo que ellos entraron a los cuartos, sacaron ropa de las gavetas, buscando a ver qué encontrar para poder llevarse. Y recuerdo que al final mi papá le dijo: busca de Dios. Ya ellos estaban a punto de salir porque en realidad no encontraron mucho. Ella le dice: sí, yo sé que eso es bueno, pero ahora mismo lo que yo necesito es dinero. Y mi papá hasta le ofreció el carro, pero él le dijo: no, eso está dañado, porque mi papá lo estaba arreglando, entonces no le iba a ser de beneficio. Así que ellos salieron y gracias a Dios no pasó nada. Pero lo que yo quiero llegar con esto, de todas las casas que se encontraban allí, en toda la calle, ¿verdad? En Puerto Rico las casas son bastante pegaditas cuando vives en urbanización. De todas las casas que estaban allí, mi casa era la única que tenía la puerta abierta a esa hora. Mi casa era la única casa que tenía la puerta abierta. Así que yo vieron muy fácil poder lograr un robo esa noche sin tener que pasar mucho trabajo, porque la puerta estaba abierta a esas horas de la noche y casi todo el mundo en la calle, ¿verdad?, estaba durmiendo. Y yo vieron muy fácil poder entrar. Y así pasa muchas veces con nuestras vidas. Tenemos puertas abiertas. Tenemos puertas abiertas donde ese ladrón, ese enemigo entra y sigilosamente comienza, ¿verdad?, a entrar y comienza a hacer estragos y comienza a robarte y comienza a quitarte. Y llega un momento que tú miras a tu alrededor y tú dices: ¿pero qué pasó aquí? Porque el enemigo lo hace muy sigilosamente. Y miras a tu alrededor y dices: ¿pero qué pasó aquí? Y cuando miras te das cuenta que has perdido tu familia, has perdido tus hijos, has perdido tu matrimonio, has perdido las fuerzas, has perdido tu estabilidad emocional, has perdido el ánimo, has perdido tu identidad en Dios, hasta has perdido tu relación con el Señor. Hay algo que la palabra nos hace énfasis y nos enseña en Juan 10:10 y dice que el ladrón
no viene más que a robar, matar y a destruir. Y ese ladrón es Satanás y no descansa. Pero no podemos olvidar lo que dice la palabra, lo que Jesús nos dice. Pero yo he venido a dar vida y vida en... Pero yo he venido a dar vida y vida en... O sea que cuando yo vivo una vida desalineada al propósito de Dios, me quita y me resta. Pero cuando yo vivo una vida alineada con el propósito de Dios, alineada con lo que Dios quiere para mi vida, me añade y me añade en abundancia. Aleluya. Y yo no estoy hablando solo de lo material. Sí, Dios nos da en abundancia en lo material, pero yo estoy hablando de esa seguridad, de esa confianza que solamente podemos experimentar cuando estamos en Cristo Jesús. Amén. Esa seguridad que tú sabes que aunque tú andes por el valle de sombra y de muerte, Él está contigo y no te dejará solo, aunque tus ojos vean lo contrario. Amén. Primera de Samuel 30 dice: David se alarmó, pues la tropa hablaban de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Los hombres que andaban con David estaban muy enojados. Culpaban a David de la desgracia que estaban viviendo, de que cuando ellos llegaron, sus esposas y sus hijos ya no estaban. Pero dice la palabra que David no se desanimó, no se agüitó. ¿Es que dicen? ¿Cómo? Los salvadoreños son los que dicen. ¿Quiénes son los que dicen agüitó? ¿Sí? En México también. Bueno, pues no se desanimó, no se agüitó, sino que cobró ánimo, cobró fuerzas y puso su confianza en Dios. La confianza que estábamos hablando, que el Señor da cuando estamos en sus caminos y estamos agarrados del manto del Señor. Aleluya. Y dice que cobró ánimos y puso su confianza en Dios. Entonces la palabra dice que David consultó y pidió dirección a Dios. Dijo: debo perseguir a esa banda, lo voy a alcanzar. Esta parte de la historia me enseña algo, porque David está a punto de entrar a un territorio enemigo, pero antes de él entrar a ese territorio enemigo, él entra en oración, consulta al Señor, pide dirección al Señor. Yo no sé lo que Satanás te ha robado. Yo no sé lo que Satanás o el enemigo, ¿verdad?, te ha quitado. Pero hoy en el nombre de Jesús nosotros vamos a entrar a ese campo enemigo. Amén. Nosotros vamos a entrar a ese territorio. Pero ¿sabes qué, hermano? No es con nuestras propias fuerzas. Porque aquí David va a entrar con sus hombres, ¿verdad? Físicamente él tiene que entrar a este territorio con armas humanas, con espada, con escudo. Pero nosotros no vamos a entrar así. Nosotros vamos a entrar al enemigo, al territorio enemigo, con armas espirituales. Amén. Porque la palabra del Señor me dice en 1 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra a mí me enseña que mi lucha no es contra sangre ni carne. Mi lucha no es contra un ser humano. Mi lucha es contra principados y potestades. Pero la palabra del Señor me enseña que las armas con las que yo voy a luchar no son armas humanas, no es una espada física, sino son armas espirituales. Amén. Nosotros vamos a entrar al campo enemigo, a ese territorio. ¿Cómo vamos a entrar? Con esto. Con esto. Con esto. Con esto. ¿Por qué digo con esto? Hermano, porque es en oración. ¿Por qué digo con esto, hermano? Porque tenemos que tener una mente fuerte.
Tenemos que tener una mente centralizada, tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que estar enfocados. No podemos tener una mente que hoy digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y luego el otro día estoy pues ahí como Dios quiere. Tenemos que ser fuertes, tenemos que tener mentes fuertes, tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener nuestra mente enfocada, tenemos que estar centralizados. ¿Por qué digo con el corazón? Porque con el corazón es que nosotros confiamos en el Señor y nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Por qué digo con nuestra boca? Porque el Señor nos ha dado autoridad y poder para nosotros hablar, para nosotros declarar, para nosotros con nuestros labios y nuestra boca volver a retomar aquello que el enemigo nos ha robado. Porque la palabra a mí me dice que Él no me ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y poder y dominio propio. Así que si usted tiene poder, usted tiene el poder de con su boca, como dice Efesios 6, con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Cuando nosotros confrontamos al enemigo, no simplemente con mis palabras humanas, sino con las palabras que están en la Biblia, las promesas del Señor, entonces nosotros usamos esa espada espiritual para declarar, para retomar aquello que nos ha sido quitado. Así que no te dejes quitar lo que el enemigo te quiere quitar. Amén. Esto es como el juego de la soga. ¿Cuántos cuando niños jugaron este juego, verdad? Que tú agarras la soga, un grupo agarra la soga por un lado y otro grupo agarra la soga del otro extremo y tratan, verdad, de alar la soga. Yo fui la única que jugué eso cuando yo era niña. Ese juego, ¿verdad? Se juega a veces trazando una línea y tú alas de un lado y el otro grupo ala del otro extremo, y cuando todos de ese grupo pasen esa línea, perdieron. Y hay veces que nos encontramos así, tú estás de un extremo y Satanás está del otro. Y tú estás jalando y él te quiere quitar y él te quiere robar y él te quiere, ¿verdad?, arrebatar, pero tú estás del otro lado aguantando, tú estás del otro lado resistiendo. Amén. La palabra del Señor dice en Santiago 4:7: así que someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Así que sométanse a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Pero ¿qué pasa? Que para poder resistir al diablo tiene que pasar algo primero. Tienes que someterte a Dios. Tiene que haber un sometimiento. ¿Y cómo yo me someto a Dios? Primero, entregando mi vida a Él. Si en esta mañana estás aquí o tú nos estás viendo por las redes sociales y tú entiendes que estás viviendo una vida que no es agradable al Señor, una vida apartada al Señor y que tú necesitas al Señor, hoy es el día que yo te invito a que tú rindas tu vida a la presencia del Señor y tú digas: Señor, yo te acepto en mi corazón, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Ese es el primer paso de someterse al Señor. Amén. Luego de esto, vivir una vida de santidad y apartada del pecado, una vida de obediencia, aceptando la autoridad y aceptando la voluntad del Señor de nuestras vidas. Entonces, cuando estamos llenos del poder y de la presencia de Dios, entonces podemos resistir, ¿verdad?, al enemigo. ¿Y qué es resistir al diablo? Es cuando tú luchas en contra de algo. Cuando tú te opones a caer en esa red que muchas veces el enemigo nos quiere envolver. ¿Cómo tú te resistes al enemigo? Cuando tú resistes la tentación de pecar. Y entonces cuando el enemigo ve eso y nos ve que estamos empoderados y nos ve que estamos preparados para resistir, entonces él tiene que huir, él se tiene que ir, porque sabe que no va a poder quitarte ni arrebatarte nada, porque está sometido al poder y a la autoridad del Señor. Y entonces vas a poder resistir al enemigo, y la palabra se tiene que cumplir. La palabra me dice que si yo resisto y yo me someto al Señor, el enemigo tiene que huir. Amén.
yo quiero darles, traje un video, les pido disculpas porque no tiene la mejor, ¿verdad? Resolución, pero yo quiero que usted vea este video y es el mejor ejemplo de lo que es resistencia. Entonces se pone bueno todavía. Páralo ahí. Le dan ganas a uno de meterse, ¿verdad? Le dan ganas a uno ganas de meterse y agarrar la soga. Hermano, pero ¿cuántas veces estuvo ese niño a punto de cruzar esa línea, pero no la cruzó? Estaba en ese borde ahí de cruzar la línea. Y el Señor te dice en esta mañana, mira, aunque estés en el borde de cruzar la línea, aguanta, resiste, resiste, te dice el Señor. 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 Porque es Jehová el que está de tu lado. Es el Señor el que te da las fuerzas. Aunque estés a punto de cruzar la línea, resiste y aguanta, resiste y aguanta, sigue alando, que suelte la soga al enemigo, que suelte la soga a Satanás, pero que no la sueltes tú, que él tenga que soltar tu familia, pero que no la sueltes tú, que él tenga que soltar tu matrimonio, pero que no lo sueltes tú, que él tenga que soltar tus finanzas, pero que no la sueltes tú. Aleluya. Retoma lo que el enemigo te ha quitado, aleluya. Retoma lo que el enemigo te ha quitado. Retoma lo que el enemigo te ha quitado. No te dejes, sigue alando, sigue alando, sigue alando. Resiste, resiste, resiste. Y si has soltado la soga en esta mañana, vuelve a agarrar esa soga, aleluya. Si has soltado la soga, lo bueno es que tú la puedes volver a agarrar. Porque el Señor es tan maravilloso y tan misericordioso, que en lo espiritual, ¿verdad? Aunque tú cruces la línea, todavía hay esperanza. En lo espiritual, aunque tú cruces la línea, todavía tú puedes volver a retomar y alar. Y alar, y alar. La pregunta que quizás muchos tendrán, ¿ganaron? Sí, ganaron. El video es muy largo, no lo pudimos poner completo. Pero al final el niño gana, se tira al piso porque quedó casi sin fuerzas. Usted veía la cara de ese niño con lo enfocado. Él estaba determinado a no perder. Él estaba determinado a no cruzar. Él decía, yo no paso. Muchas veces cuando llegó a la línea, se sentó completamente para crear ese peso. Y en un momento que no se ve, cambia de estrategia. Del final vuelve y se va al frente y sigue alando esa soga.
El Señor te dice en esta mañana: no sueltes la soga, no sueltes la soga, no sueltes la soga. Resiste, te dice el Señor. Resiste, te dice el Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Seguimos en Samuel 30, ya estoy casi terminando. El 16 al 20 dice: persíguelos, les respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. También David se apoderó de todas las ovejas y del ganado, la gente que llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Hay un principio que la Biblia nos habla en Proverbios 6, 30 al 31 y dice: no sea despreciado el ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste toda su posesión. Dios ordena que cuando el ladrón roba, va a tener que devolver 7 veces el monto de lo que robó. Yo no sé si usted entiende lo que significa esto. Que cuando el ladrón roba, tiene que devolver 7 veces, no solamente lo que robó, tiene que devolver lo que robó, más 7 veces más. Amén, lo que ha robado. Yo no sé si usted se puede apoderar de esa palabra en esta mañana, de que lo que el enemigo te quitó, te robó, no solamente te lo va a tener que devolver al doble, porque a Job le fue devuelto el doble. A ti el enemigo te lo va a tener que devolver 7 veces más. Aleluya. 7. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden apoderarse de esa palabra? 7 veces más lo que te quitó. Pónganse de pie en esta mañana. Te adoramos, Señor. Los músicos, por favor, pasen. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. ¿Habrá alguien que en esta mañana quiere entregar su corazón al Señor? Aceptar al Señor en su corazón. No tiene que pasar al frente. Lo único que usted tiene que hacer es donde usted está, levantar su mano. ¿Cuántos nunca han aceptado al Señor o están viviendo una vida apartada del Señor y hoy quieren volver a unir esos lazos con el Señor? Si tú levantas tu mano alta donde yo la pueda ver, todo el mundo, por favor, cierre sus ojos, baje su cabeza. Amén, amén. Aleluya, Señor, te damos gracias en esta mañana. Si tú has levantado tu mano, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy yo te entrego mi corazón y yo te acepto, Señor Jesús, en mi vida como mi único y exclusivo Salvador. Sáname, Señor. Límpiame de todos mis pecados y libértame, Señor Jesús. Quiero sentir tu presencia en mi vida, Señor, y que tú transformes todo mi ser en el nombre de Jesús. Amén.